Muchas gracias. Bueno, muy difícil decir algo nuevo a estas alturas de la noche. Le decía bromeando a Carlos que podía concluir diciendo suscribo lo dicho por quienes me han precedido y dar por concluida la jornada, pero sería un poco ocioso de mi parte. Así que más bien voy a hacer una suerte de resumen de alguna manera de lo que hemos venido discutiendo hasta ahora, partiendo de la constatación de que el número y la diversidad de los artículos presentes en el libro muestran bien cuán complejo y amplio es este problema del extractivismo, porque se trata pues no solamente de la extracción de materias primas, ¿no es cierto?, sino que, como bien se ha dicho ya, esto viene acompañado de un correlato político, ¿no?, centralismo, no planificación, imposición, autoritarismo, y también jurídico, nos ha hablado Rocío de la criminalización de la protesta, y también cultural, nos ha hablado también Rocío de los imaginarios que están detrás de estos problemas. Un modelo donde todo está supeditado a la famosa variable económica, el crecimiento económico. Supeditado queda pues el tema, la protección del medio ambiente, y vemos cómo, siendo el nuestro un país particularmente vulnerable al cambio climático, a pesar de eso sigue la presión constante y creciente sobre el territorio y los recursos naturales, al punto ya que, por poner un ejemplo, nuestra reserva, el Pacaya Samiria, está rodeada de lotes petroleros, de hidrocarburos, y quién sabe si pronto no nos dirán que lamentablemente vamos a tener que explorar petróleo ahí también. O como está la reserva Huapacori Nahuananti, una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, dentro de la cual está el lote 88 y donde ya se está pidiendo ampliación de exploración, y alrededor de la cual también se ha hablado de lote Fiscarral, es decir, de la posibilidad de ir no solamente en los lotes ya conocidos, sino empezar a explorar y explotar hidrocarburos en el mar. Imagínense ustedes lo que se nos viene. Y supeditada también a la variable económica queda el tema de los derechos ciudadanos. Y creo que la mejor expresión que resume a qué punto esto se da es cuando escuchamos a nuestro presidente del Consejo de Ministros anunciar que se van a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros. Yo quisiera subrayar un poquito esta frase y reflexionar con ustedes respecto a qué cosa significa. Es decir, nuestro presidente del Consejo de Ministros nos está diciendo que como Estado se va a violar una norma de rango constitucional ganada por muchas luchas, ha mencionado algo de eso Carlos, y que considera que la consulta previa no es un derecho, sino que es una traba, ¿no?, una traba administrativa. Y lo que está diciendo es: no vamos a dialogar, cuando el diálogo es pues esencial a la democracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos vamos a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros? Pero lo más grave es que esto se ha dicho con una ligereza absoluta. Y esto nos muestra hasta qué punto en el discurso público, mediático, se ha naturalizado este esquema y este modelo extractivista, al punto que quienes planteamos algunas preocupaciones, críticas alrededor del tema de la democracia o del medio ambiente, somos pues rápidamente calificados o descalificados como enemigos del desarrollo. Y en lugar de solidarizarse con estas preocupaciones y de plantear soluciones a estos problemas urgentes, se nos reta pues a plantear alternativas, ¿no? Tú que tanto te quejas, entonces, ¿qué propones, no? Y pareciera a veces que este reto es difícil de abordar, tan incuestionable e inexorable a veces aparece este modelo extractivista. Y sin embargo, sí hay propuestas de reformas necesarias y urgentes, institucionales, en el sentido de fortalecer el Estado en su capacidad planificadora, para empezar, pero también reguladora y fiscalizadora, siempre con participación ciudadana, siempre con el consiguiente reforzamiento de las prácticas democráticas. Y creo que esa es, aunque parezca un poco, ¿cómo decirlo?, poco ambiciosa, creo que ese es ya un avance hacia la construcción de alternativas. Es una primera etapa, un primer paso, es decir, el hecho de, como dice Urinas, redimensionar el extractivismo en lo económico bajo control social y ambiental. Y se han dado algunas reformas institucionales, en este gobierno inclusive, tímidas, es cierto, y se pusieron algunas otras en la agenda, aunque luego quedaron estancadas. Y sí quiero reforzar esta idea que adelantó Carlos también, en el sentido de que estas reformas han sido pues no iniciativa ni generosidad de algún gobierno, sino
han sido logradas en este aspecto por movimientos sociales que lograron ponerlas en la agenda, aun cuando movimiento social es un sujeto todavía por definir, pero es evidente que está presente, que tiene fuerza y que es capaz de lograr reformas. Se comentó aquí, por ejemplo, el hecho de que Zimbabue no hubiéramos tenido consulta previa. Y es cierto que si bien este gobierno aprobó la ley de consulta previa con gran pompa, promulgándola incluso en Bagua, justamente de manera tan simbólica, hemos visto luego todos cómo ha habido un estancamiento, inclusive un retroceso, y se buscó a través de la reglamentación y las normas siguientes recortar este derecho. Y sin embargo, aún en esas condiciones, movimientos sociales, y quiero referirme en este caso a las federaciones indígenas de las 4 cuencas de Loreto, Pastaza, Tire, Corrientes y Marañón, se logró abrir un espacio. Y les quiero poner un ejemplo. Se dijo en las normas que se derivaron después de la ley de consulta previa que en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, se iba a consultar, ¿qué cosa? El decreto supremo que aprobaba el otorgamiento de la autorización al concesionario. Es decir, hecho todo el proceso de licitación, ya cuando se está a punto de autorizar al concesionario, recién se pretendía hacer la consulta. Las federaciones, las 4 federaciones unidas, y tras un largo trabajo de incidencia política, tocando las puertas del Congreso, de la Presidencia del Consejo de Ministros, articulando este trabajo a también la protesta en las calles legítima, lograron que Perú Petro, en este caso el ente encargado de la consulta previa, dijera, cierto, pues tienen razón, la consulta previa tiene que ser previa, la vamos a hacer entonces antes de la licitación, y la vamos a hacer además con participación de los APUs, porque en la norma se quería saltar por encima de los APUs, y vamos a hacer el plan de consulta con ustedes, porque en la norma se pretendía que el Estado lo hiciera de manera unilateral. Pero no solo eso, estas federaciones indígenas, víctimas, como dicen ellas, de 40 años de explotación petrolera, con todos los impactos que esto significa, lograron, a través del trabajo de sus monitores ambientales comunitarios, revelar este asunto de los pasivos ambientales, de los derrames largamente negados por la empresa y por el Estado, y lograron que se lograra una pequeña reforma en el sentido de que cuando OEFA y Ocinermin, es decir, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas, se tiraban la pelota para ver a quién le correspondía identificar esos pasivos y registrarlos, por fin, gracias al trabajo de estas federaciones, se ha definido que esto va a estar en manos del OEFA. Pero lograron también que se aprobaran estándares de calidad de suelos, porque imagínense ustedes, a pesar de que teníamos 40 años de explotación petrolera, no teníamos estándares en esta materia, y se daban a gusto del cliente en función de cada contrato. Y así, por ejemplo, en el caso de Espinar, se ha logrado poner en agenda, y se ha logrado para Espinar, y va a tener que ser ahora una condición mínima para otros casos similares, que se hagan monitoreos ambientales conjuntos, articulados, y no siga ocurriendo lo que ocurría antes, que una entidad hacía su estudio por aquí, la otra por allá, de manera totalmente separada, se encarpetaba y quedaba ahí. De ahora en adelante tendrá que hacerse como se hizo en Espinar, de manera articulada con participación de las diferentes entidades, OEFA, ANA, IGESA, INGEMET, etc. Y nunca más se podrá negar la existencia ni la veracidad de un informe, como se quiso hacer en el caso de Espinar, de un informe que, dicho sea de paso, era del propio Estado. Y se ha puesto en la agenda también, y tendrá que implementarse, la necesidad de institucionalizar sistemas de monitoreo y vigilancia sanitario y ambiental permanente, para no esperar a que estallen los conflictos por los problemas de la contaminación para darle un seguimiento a este tema. Y quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, permítanme, para referirme al último informe del monitoreo ambiental en Espinar. Y hago este paréntesis porque en un programa dominical muy visto el día domingo se hizo un reportaje sobre el caso de Espinar, más relacionado al uso del presupuesto municipal y del canon, pero se dijo, entre otras cosas, que los informes ambientales no eran nada contundentes, dijo la presentadora del programa en cuestión. Yo quisiera solamente comentarles que el resultado de este informe confirma que la preocupación de la población de Espinar era totalmente legítima, puesto que se señala, y estamos hablando de un informe oficial, reconocido y publicado por el Ministerio del Ambiente, en el que se dice que de los puntos monitoreados, en 52
de estos puntos hay por lo menos un parámetro que supera los estándares de calidad ambiental, o sea, hay 52% de los puntos que están contaminados. Digamos, si esta es una cifra general, es mucho más grave en algunas de las cuencas, y más grave aún es el hecho de que en las dos comunidades donde se hizo evaluación de exposición a metales pesados en personas, se encontró que el 100% de las personas estaban expuestas a metales pesados. Así que, bueno, si para eso algunos es informe nada contundente, allá ellos. También se dijo cómo es que desde el proceso de Cajamarca se logró revelar, evidenciar las deficiencias que tenían los estudios de impacto ambiental, el hecho de que, por ejemplo, en este caso no se tuviera un estudio hidrogeológico, ámbito que es evidentemente indispensable en un estudio de esta naturaleza y que permitió que se pase el tema de la certificación ambiental a manos del Ministerio del Ambiente, pero como antes lo había hecho también Espinar en su denuncia respecto al estudio de impacto ambiental de Majesiguas, donde no había estudio de balance hídrico tampoco. Imagínense ustedes qué clase de estudios de impacto ambiental hemos tenido en los últimos años, pero evidentemente queda mucho por hacer, y también lo han venido planteando los movimientos sociales, y es la necesidad de que se hagan estudios de impacto ambiental acumulativos para poder evaluar el impacto de lo que viene ocurriendo en nuestro país, en algunas localidades, diversos proyectos que están asentados en un mismo territorio y sobre cuyos impactos no se tiene una evaluación, sino solamente de manera separada. Y se mencionó aquí también el tema de la Marcha del Agua, que es una expresión de diversos movimientos sociales y que en efecto presentó 3 proyectos de ley. Se mencionaron aquí solamente 2 y quiero recordar que en realidad fueron 3, uno que tenía que ver con constitucionalizar el derecho al agua, que recogió en efecto el congresista Javier Díaz Canseco, con declarar la prohibición del uso del cianuro y el mercurio en minería, que recogió el congresista Rimarachí, y también una tercera alternativa que tiene que ver con la protección de las cabeceras de cuenca, que también ha sido presentado en el Congreso de la República. Pero sobre esto quisiera comentar que el tema del derecho al agua y el hecho de que se pida su inclusión en la Constitución fue planteado también por el propio presidente de la República en su mensaje presidencial del año pasado, justamente en medio del conflicto Conga, ¿no? Y poco después, que significó poco después la caída de un gabinete. Pero fíjense ustedes cómo, a pesar de que ese proyecto lo presentó el propio presidente de la República, no ha sido debatido ni puesto en la agenda del Congreso, y mucho me temo que no se va a aprobar, porque somos pocos los que planteamos estos temas, y cuando lo hacemos tenemos por lo general otros 120 congresistas acusándonos de antimineros y enemigos del desarrollo, lo cual no significa, por supuesto, que nos vayamos a quedar callados. Y de manera general, lo que han venido planteando los movimientos sociales también es la necesidad de ordenar el territorio, ordenar la ocupación del territorio y ordenar el uso de los recursos naturales con un criterio de sostenibilidad. Y ya hay avances en ese sentido, ya hay procesos de zonificación económica y ecológica en algunos gobiernos regionales, y ya se ha presentado un proyecto de ley para normar, regular el ordenamiento territorial, que creemos es una de las propuestas que mejor condensa un poco todo lo que estamos discutiendo, y es la que con más claridad nos pone frente a la posibilidad de construir alternativas y no solamente paliativos o mitigar controlar los daños de la actividad extractiva. Ordenamiento territorial para poder, a partir de la identificación de las potencialidades del territorio, definir qué país queremos construir, pero entendiendo que el territorio no es solamente un espacio físico en el que hay recursos naturales a ser explotados, sino también es el conjunto de dinámicas socioeconómicas y culturales de la población que habita en él. Y tendrá sentido este ordenamiento territorial solamente si se hace con un criterio de sostenibilidad, de equidad social, y se plantea con un enfoque democratizador, ¿no? Pero también se ha dicho aquí que más allá de las reformas institucionales está la necesidad de discutir otros paradigmas, otros modelos de desarrollo. Y ahí también las organizaciones indígenas han hecho ya algunas sus propuestas de planes de vida plena. Y eso nos pone, creo, frente a grandes retos que son, por ejemplo, el de superar este esquema en el que el hombre es el centro y el territorio es pues proveedor de recursos naturales,
superarlo por un enfoque ecosistémico, integral, intercultural, en el que el hombre, el ser humano, es pues solamente una parte, un elemento más de la Pachamama, como lo ha planteado el Mario en su reflexión, donde las relaciones no son de extracción y de uso, sino tienen que ver con el Uyway, con el Aini, y donde se plantea también no solamente los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Y como bien dijo Mario, el buen vivir abarca pues todas las dimensiones de la vida y reivindica la diversidad a contracorriente de esta maquinaria homogeneizante que es el modelo neoliberal. Y nos convoca también al reto de pensar no solamente en el beneficio inmediato, en la renta efectista, en esta lógica consumista, sino pensar, como se dijo también aquí, en las generaciones futuras, en lo que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Y parece evidente que si seguimos consumiendo y creciendo como lo venimos haciendo hasta ahora, va a ser poco, va a ser triste lo que le vayamos a dejar a estas generaciones futuras. Y eso nos plantea un debate ético, profundo, necesario y urgente también. Y creo que ahí está la batalla más difícil, ¿no? Porque en lo programático es una cosa, pero en la necesidad de debatir los paradigmas y los imaginarios, ahí es donde el reto se nos pone más complicado y el camino va a ser seguramente más largo, en esta pelea por cambiar los sentidos comunes. Y esa es una larga lucha política que tenemos por delante y para la que requerimos múltiples herramientas, y creo que una herramienta muy importante va a ser el arte. Y nos lo ha demostrado Javier, nuestro amigo cajamarquino, en su presentación. Porque habíamos iniciado diciendo que este modelo extractivista es todo un esquema articulado, ¿no? Articulado entre lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Y por lo tanto, plantear una propuesta alternativa tiene que pasar también por todas esas dimensiones: económico, político, social y cultural. Ese es el gran reto que se nos plantea por delante y al que los convocamos, por supuesto, a todos. Muchas gracias.